Soy Junior. Y yo soy Stephanie. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa educativo favorito de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y muchísimo aprendizaje. Hemos preparado este programa para ustedes, amigas y amigos de quinto grado de secundaria de todo el Perú, o sea, nuestra querida promo 2020. Pero si tienes algún hermano, un primo o un familiar con quien estás, invítenlos a participar. Y recuerden tener sus materiales, o sea, cuaderno y lapiceros o lápices a la mano para apuntar lo que les despierte interés y les genere aprendizaje. Y además no olvidemos lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo lo que vayamos a usar en nuestro trabajo. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bien, Junior, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Hoy empezamos una nueva experiencia de aprendizaje llamada Cuidamos nuestra salud integral. Tendremos esta secuencia durante estas 2 semanas. Y nuestras actividades estarán centradas en el desarrollo de la competencia matemática, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Así vamos a ir afianzando la aplicación de la estadística, que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud y supervivencia en nuestra familia y en la sociedad. A continuación presentamos la siguiente situación. La falta de actividad física es un factor de riesgo considerable para las enfermedades no transmisibles, como son los accidentes cerebrovasculares, o sea, los infartos y los derrames, la diabetes, o sea, el azúcar en la sangre, y el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, una persona activa es aquella que logra hacer actividad física según las recomendaciones para su edad. Es decir, 60 minutos diarios para los niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad. Y 150 minutos semanales, o sea, 2 horas y media por semana, para personas mayores de 18 a más años de edad. Son muchos los países en los que la actividad física va en descenso. Mundialmente, el 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos. Los retos que se proponen en esta experiencia de aprendizaje son los siguientes. ¿Con qué frecuencia las personas de nuestro entorno realizan actividades físicas de acuerdo a las recomendaciones de la OMS? ¿Cómo contribuye la actividad física en nuestra salud? ¿Qué podríamos hacer para incentivar la actividad física de los integrantes de nuestra familia? Interesante la situación, Junior. Para responder a los retos propuestos, realizaremos en estas 2 semanas que vienen una secuencia de 6 actividades. En ellas desarrollaremos actividades relacionadas con la gestión de datos y la incertidumbre. Y a partir de eso se puede dar algunas soluciones al problema de la poca actividad física. Esto depende de actividades que están organizadas de cierta manera. Actividad 1. Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico identificando poblaciones y muestras. Actividad 2. Recopilamos datos sobre actividades físicas de personas de nuestro entorno. Esta información la clasificamos según ciertos tipos de variables estadísticas. Actividad 3. Organizamos tablas de frecuencias de datos agrupados y las representamos mediante gráficos estadísticos. Actividad 4. Identificamos una variedad de gráficos estadísticos y los interpretamos para establecer conclusiones. Actividad 5. Interpretamos resultados haciendo uso de la moda y la media para datos agrupados y también sacamos conclusiones a partir de la información estadística recogida. Actividad 6. Interpretamos resultados haciendo uso de la mediana y establecemos conclusiones a partir de la información estadística obtenida. La experiencia de aprendizaje tiene el siguiente propósito de aprendizaje, donde tú, yo, Stephanie y todas y todos los estudiantes de la promo 2020 representaremos las características y el comportamiento de los datos de una muestra mediante el estudio de variables. Recopilaremos datos por medio de encuestas y los registraremos en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para analizar y producir información, combinando diversos procedimientos. Expresaremos a través de gráficos estadísticos nuestra comprensión de las medidas de tendencia central para datos agrupados y sustentaremos conclusiones sobre las características o tendencias de una población. De la misma manera, presentaremos los criterios de evaluación propuestos para esta experiencia de aprendizaje. Representa las características y el comportamiento de los datos de una muestra mediante el estudio de variables.
Expresa a través de gráficos estadísticos su comprensión de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Recopila datos mediante encuestas y los registra en las tablas de frecuencias para analizar y así producir información, combinando diversos procedimientos. Sustenta conclusiones sobre las características o tendencias de una población. Bien, y ahora que ya conocemos de qué se trata esta experiencia de aprendizaje, los propósitos del aprendizaje y los criterios de evaluación para estas 2 semanas, empezaremos con nuestra primera actividad. Y la propuesta se llama: efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico identificando poblaciones y muestras. Y como propósito de aprendizaje, representaremos las características y el comportamiento de los datos de una muestra, combinando diversos procedimientos. También durante esta primera actividad debemos tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Identifica las características y diferencias entre población y muestra. Representa gráficamente la diferencia entre población y muestra. Determina muestras representativas aplicando la técnica del muestreo aleatorio simple y del muestreo sistemático. Creo que este es el momento de llamar a la experta. O sea, a la profesora Gisela César. ¿Quién si no? En este momento la llamo. Hola, profesora Gisela, buenas tardes. ¿Está usted muy ocupada? Porque aquí necesitamos sus orientaciones. Ahí está. Hola Junior, hola Stephanie y hola a todos los de la promo de todo el Perú que están en casa. Yo sana y contenta y cuidándome mucho, como espero que también estén haciendo ustedes para que nadie, pero nadie más en este país, se contagien de nada. Muchas gracias, profesora. Pero díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Hoy comenzamos una nueva experiencia de aprendizaje que se llama Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico identificando poblaciones y muestras. Ajá. Y el día de hoy tenemos una situación llamada la poca actividad física de los estudiantes de secundaria durante los últimos meses. Esta situación dice que la falta de actividad física es un factor de riesgo para contraer enfermedades. Esto según estudios de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la actividad física en los adolescentes va en descenso. Preocupados por eso, una institución educativa a la que asisten 100 estudiantes quiere hacer un estudio sobre la frecuencia de las prácticas deportivas de sus alumnos. Para hacer esto hace falta determinar la población y la muestra de estudio. Mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada. Indicar el comportamiento de los datos de la muestra seleccionada. ¿Cómo elegimos aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes de esta institución educativa? ¿Y cómo elegimos sistemáticamente una muestra de 20 estudiantes de esta institución educativa? Una situación interesante, pero antes de solucionarla, vamos a revisar información respecto al tema de hoy. Perfecto. Es esencial conocer 3 términos básicos que se encuentran siempre relacionados: población, muestreo y muestra. Población, muestreo y muestra. Y para hacer deducciones acerca de la población que queremos conocer, utilizamos estudios descriptivos. Y entendemos por población un número de personas. Y entendemos por muestra eso mismo, una muestra del todo, o sea, una parte pequeña de toda la población. Cuando yo era chico, mi abuelita hacía queques para vender, pero siempre sacaba una muestra. Nos invitaba una muestra de toda la masa que horneaba. Así es precisamente, Junior. La muestra es una parte del todo, como dijo Stephanie. La población es el conjunto de todas las unidades de estudio que cumplen con ciertas características de interés. Por ejemplo, los estudiantes de una institución educativa, los habitantes de una ciudad, los trabajadores de una empresa, los jugadores de la Liga 1 del fútbol profesional peruano. La muestra es un subconjunto de la población que puede ser estudiado para investigar las características o el comportamiento de toda la población a la que pertenecen. Por ejemplo, los estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa, los niños de una ciudad, un grupo de trabajadores que hacen sobretiempo, los jugadores de la Liga 1 comprendidos entre 20 y 25 años.
Hay que tener en cuenta que la población es el total de personas que forman parte del estudio, mientras que la muestra es una parte representativa. Ojo, representativa del gran grupo de personas y presentan ciertas características. Pero hay que conocer la manera en que vamos a seleccionar al grupo de personas que formarán parte de nuestra muestra. Se refiere al muestreo, profesora, y ahí dice que es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos representativos de una población con el fin de estudiarlos y recoger características de toda la población. Y los tipos principales de muestreo son el aleatorio o probabilístico y el no aleatorio o no probabilístico. Correcto, Junior. El muestreo probabilístico es el método de muestreo en el que todos los datos de una población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Y dice que este método ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de toda la población, que puede ser numerosa y encontrarse en lugares alejados. Los tipos de muestreo aleatorio o probabilístico son muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado aleatorio y muestreo por conglomerados. Hoy estudiaremos dos tipos de muestreo probabilístico, el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. En el muestreo aleatorio simple se selecciona una muestra de tamaño n a partir de una población de tamaño n mayúscula y es recomendable cuando la población es relativamente homogénea. Mientras que cuando se hace el muestreo sistemático, se elige a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Cuando se usa este método, cada miembro de una población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado. Muy bien, ahora ya podemos solucionar las preguntas de la situación propuesta hoy. O sea que podemos definir la población y la muestra de estudio. Podemos mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada y también indicar el comportamiento de los datos de una muestra seleccionada. Pero ¿cómo elegimos aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes de esa institución educativa? ¿Y cómo elegimos sistemáticamente una muestra de 20 estudiantes? Muy bien, la situación indica como población a los 100 estudiantes de la institución educativa. La muestra es una parte de esa población. En este caso estará representada por 20 estudiantes. Con ellos haremos el estudio. Las características que de todos modos van a presentar los 20 estudiantes son sexo, edad, peso, estatura. Si se trata de relacionar estas características para definir la poca actividad física que han hecho durante los últimos meses, podemos trabajar con la relación entre la edad y el peso, la relación entre la edad y la estatura y la relación entre el peso y la estatura. ¡Qué interesante, profesora! Claro que sí. Ahora empezamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo elegir aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes de la institución educativa? Esto se refiere al muestreo que debemos hacer, en este caso el probabilístico aleatorio simple. Empezamos con la primera forma. Todos hacemos el sorteo. Sí, primero identificamos a cada estudiante de la institución educativa con un número del 1 al 100. Por ejemplo, Ana es la estudiante 1, Beatriz la 2, Carlos el 3, Daniel el 4 y así sucesivamente. Luego numeramos cartulinas pequeñas del 1 al 100. Efectivamente, Junior. Ahora ponemos las 100 cartulinas pequeñas numeradas en el ánfora. Chicos de la promo 2020, ustedes pueden usar en casa una caja cualquiera como ánfora o también una bolsa. Chocolateamos el ánfora y vamos cogiendo al azar cada uno de los 20 números que necesitamos. Así obtendremos los nombres de los 20 alumnos seleccionados para esta muestra totalmente aleatoria. Esta forma es sencilla e imparcial. Cada número representa a un estudiante.
Una vez que sabemos quiénes son parte de la muestra, identificamos a los 20 estudiantes para continuar con ellos el trabajo estadístico. Ya quiero hacerlo de la segunda forma, utilizando mi computadora. Como paso 1, asignamos a cada estudiante un número del 1 al 100. Paso 2. Con la ayuda de una hoja de cálculo en Excel, generamos una tabla de números aleatorios. Seleccionamos una hoja de cálculo y numeramos del 1 al 20 en forma vertical. Cada número debe estar en una celda diferente. Paso 3. En una celda al costado derecho del número 1 digitamos lo siguiente. Igual aleatorio, punto, entre, abrimos paréntesis, 1, punto y coma, 100, cerramos paréntesis. El 1 representa el número del primer estudiante y el 100 representa al último estudiante. Paso 4. Damos Enter y arrastramos hasta la celda 20 en forma vertical. Las y los estudiantes seleccionados serán los que han sido asignados con los números 68, 1, 48 y así sucesivamente hasta los números 32, 44. Este grupo de estudiantes representaría la muestra y con ellos continuamos la investigación estadística. ¡Excelente, Stephanie! En el bingo sacan las bolillas de un ánfora y cantan los números, con lo que se podría decir que al jugar el bingo se desarrolla el muestreo aleatorio simple. Efectivamente, Junior. Y te diré que nos encontramos con ese tipo de mecanismo en distintas ocasiones, pero en el bingo no se está haciendo un muestreo, por supuesto. Por supuesto, porque no sacan cierto número de bolitas, sino las que sea necesario sacar hasta que alguien grite ¡bingo! La forma que usó Stephanie es súper práctica si es que tienes computadora. Pero científicamente no importa si no la tienes. Igual con una caja o una bolsa puedes construir una muestra perfecta. Bien, vamos ahora a resolver la última pregunta que dice: ¿cómo podríamos elegir sistemáticamente la muestra de 20 estudiantes en esta institución educativa? Ajá, es la forma sistemática. Así es, y para hacerlo debemos definir el intervalo K del muestreo. ¿Intervalo K? Se llama intervalo K porque se trata de establecer de cuánto en cuánto vamos a ir tomando los datos. Ya veo. Miremos el primer paso. Paso 1. Determinamos el intervalo K del muestreo. En nuestro caso tenemos los siguientes datos. Población, N mayúscula igual a 100. Tamaño de la muestra, N igual a 20. Para calcular el intervalo K, dividimos el valor de la población entre el valor de la muestra, es decir, 100 entre 20, de donde se obtiene que K es igual a 5. Lo que quiere decir que vamos a considerar datos de 5 en 5 a partir del inicio que se nos plantee. El paso 2 nos dice, calculamos el rango R, debe estar comprendido entre 1 y el valor del intervalo K. Efectivamente, Stephanie, el rango R se obtiene eligiendo al azar un número comprendido entre 1 y el intervalo conseguido en el paso anterior, es decir, cualquier valor del 1 al 5. Elijo el 4. Entonces decimos que R es igual a 4. Entonces ahora definimos la muestra con los estudiantes que aparecen en esas posiciones. Bien, Junior, nuestros datos son el intervalo K, que es igual a 5, el rango R, que es igual a 4, la población N mayúscula, que es igual a 100, el tamaño de la muestra N minúscula, que es igual a 20. Y ahora veamos el método de muestreo sistemático, ¿no? Efectivamente, y comenzamos a partir del rango, o sea 4. A este valor le sumamos el intervalo, o sea 5, de donde 4 más 5 es igual a 9. Al 9 le sumamos nuevamente el 5, obtenemos 14, y así sucesivamente, tal como se muestra en la imagen. ¿Cómo, profesora? O sea que hago sumas y nada más. Así es, Junior. Los números obtenidos señalados son los elegidos para formar parte de la muestra.
Esto quiere decir que los estudiantes que tengan asignados los números 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94 y 99 formarán parte de la muestra seleccionada a través del muestreo sistemático. La verdad, profesora, que es fácil obtener muestras de tipo aleatorio simple y también del sistemático. Me quedó totalmente claro. Gracias por su apoyo, profesora. Gracias a ustedes, mis apreciados jóvenes, por hacerme nuevamente partícipe de este espacio de aprendizaje de todos los estudiantes del país. Quizás tengan alguna pregunta por parte de algún estudiante. Sí, profesora. Joaquín de Ica nos ha enviado un mensaje y nos comenta lo siguiente. En mi salón somos 40 estudiantes. Sé que en esta temporada es muy complicado practicar algún deporte fuera de casa. Sin embargo, me enteré de que algunas de mis compañeras y compañeros han estado realizando actividades físicas en el patio de sus casas. Si quisiera aplicar una encuesta a 10 de mis compañeros con preguntas relacionadas con las actividades físicas que desarrollan, ¿cómo aplico el muestreo aleatorio simple y cómo el sistemático? Hola Joaquín, muchas gracias por tu pregunta. Empezamos. Podemos aplicar el muestreo aleatorio simple utilizando un ánfora. También podemos aplicar el muestreo aleatorio simple en la computadora. Paso 1. Asignar a cada compañero una numeración del 1 al 40. Paso 2. En Excel debe generar una tabla y en la primera columna deberá enumerar del 1 hasta el 10. Paso 3. En una celda al lado derecho del 1 debe digitar igual aleatorio punto entre abres paréntesis 1 punto y coma 40 cierras paréntesis. Paso 4. Da enter y arrastra hasta la celda 10 en forma vertical. ¡Listo! Los números obtenidos serán la muestra seleccionada. 26, 12, 17, 29, 5, 30, 18, 12, 20, 8. Ahora veamos el muestreo sistemático. Paso 1. Determinamos el intervalo K. K es igual a la población dividida entre la muestra. Entonces K es igual a 4. Paso 2. Determinamos el rango R. Elegimos, por ejemplo, 2. Paso 3. Determinamos la muestra. Yo deseo realizar la selección. Empezamos considerando el valor del rango, 2. Luego sumamos 2 más 4 igual a 6. 6 más 4 igual a 10. 10 más 4 igual a 14. Y así sucesivamente. Identificamos quiénes tienen la numeración 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 y 38 y listo. Ahí tenemos la muestra seleccionada. Listo, Joaquín. Espero que hayamos podido ayudarte. Muchas gracias, profesora Gisela. Un programa súper entretenido y de muchísimo aprendizaje. Gracias a ustedes, jóvenes, por llamarme. Enseñar lo hace a uno sentirse bien, ¿saben? Pero ya tengo que irme. Sí, profesora, y le diré que con sus orientaciones hemos logrado alcanzar nuevos aprendizajes. Bien, chicas y chicos, antes de terminar el programa de hoy, señalaremos las siguientes conclusiones. Hemos identificado las características y diferencias entre población y muestra. Hemos determinado las muestras representativas aplicando la técnica del muestreo aleatorio simple. Hemos determinado las muestras representativas aplicando la técnica del muestreo sistemático. Muy bien, y hasta otro momento. Profesora, no. ¿Verdad?
Debo recordarles que hay que empezar con el trabajo de nuestra cartilla, que debe contener explicaciones sobre el planteamiento y la resolución de los métodos de muestreo aprendidos el día de hoy y aquello que vamos produciendo en las demás actividades. Si tuvieran alguna duda, recuerden que sus maestros están dispuestos a ayudarles. Contáctense con ellos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, profesora! Muchas gracias, profesora. Bien, señoritas y jóvenes de la promo 2020, toca plantear el reto que dice así. Proponer un listado de preguntas relacionadas con la práctica de actividades físicas. Por ejemplo, preguntas acerca del tipo de deporte que practican, el tiempo diario que destinan a hacer ejercicios, el tipo de ejercicios que realizan, etc. Estas preguntas deben formar parte de su encuesta.